El 7 de mayo de 2026, 40 años de ingeniería militar, excavaciones a 500 metros bajo roca sólida y miles de millones de dólares en acero antiblastos se volvieron completamente inútiles. Y todo esto se consumó en una fracción de tiempo minúscula. Exacto, o sea, 40 segundos. Resulta fascinante y a la vez aterrador cómo la imagen mental que tenemos de una fortificación militar suele ser de permanencia absoluta. Cosas construidas para resistir el fin del mundo. Esa es la ilusión de la roca y el acero. Hoy desglosamos cómo un error de cálculo táctico en el Golfo Pérsico borró del mapa una infraestructura naval entera. Un evento que alteró de golpe el equilibrio de poder global. Sí, y el objetivo de esta exploración es, diseccionar la física, la estrategia pura y las repercusiones tecnológicas de este suceso. Es un análisis a fondo que nadie debería ignorar. Antes de adentrarnos en la línea de tiempo de esa noche, es imperativo establecer la naturaleza de este análisis. La situación geopolítica y bélica es sumamente densa. Claro, estoy de acuerdo. O sea, el propósito aquí no es tomar partido por ninguna nación, ni emitir juicios morales sobre las ideologías de los involucrados. Así es. La intención es observar, desde una perspectiva estrictamente analítica, los mecanismos de las decisiones militares. Observaremos la tecnología y las realidades matemáticas que dictaron el desenlace. Totalmente. Y bueno, si disfrutan de conversaciones profundas como esta, consideren suscribirse al canal. Porque, para entender cómo se llega a un enfrentamiento de esta magnitud, hay que mirar primero la olla de presión económica que estaba a punto de estallar. Imagina la situación en Teherán en los meses previos. Un bloqueo naval absoluto impuesto por Estados Unidos. El estrangulamiento financiero era total. O sea, el país estaba asfixiado. El motor económico de Irán produce unos 3,5 millones de barriles de petróleo crudo al día. Ese motor sigue en marcha, pero el producto no tiene salida. Los inmensos tanques de almacenamiento en la isla Karg habían llegado a su capacidad máxima. Esto genera una paradoja logística devastadora. Y aquí es donde la ciencia complica las cosas, ¿verdad? Porque no es solo guardar líquido en un barril gigante. Correcto. Las leyes de la termodinámica colisionan con la economía. El petróleo crudo es una mezcla química compleja. Contiene parafinas. Claro, ceras. Así es. Cuando este crudo se estanca en las tuberías de extracción porque no haya dónde bombearlo, pierde temperatura rápidamente. ¡Wow! Y al enfriarse sin movimiento, esas parafinas se cristalizan, me imagino. Se convierte en una cera sólida, una masa espesa que tapona infraestructuras enteras. Una red de tuberías cristalizada implica daños estructurales permanentes. O sea que no es un problema que solucionas, simplemente abriendo una llave al día siguiente. De ninguna manera. Hablamos de miles de millones en pérdidas irrecuperables. Ok, vamos a desempacar esto para quienes nos escuchan. Es como tener el motor de un auto acelerando al máximo, pero con el tubo de escape completamente tapado. O apagas el motor y te quedas varado en medio de la nada, o el motor entero explota por la presión. La analogía es precisa. Si el régimen ordenaba detener la extracción, el Estado entraba en bancarrota en cuestión de horas. Y una bancarrota en ese nivel significa que no hay dinero para la Guardia Revolucionaria, el IRGC. Un ejército privado de élite que no cobra es una receta perfecta para una rebelión interna, estoy segura. La psicología del liderazgo militar muta rápidamente bajo ese nivel de asfixia. La necesidad de romper el bloqueo ya no era solo financiera. Claro, era supervivencia política. Era vital para justificar su legitimidad frente a su propia población. En crisis severas, las cúpulas militares buscan un triunfo rápido y espectacular. Algo que valide su control absoluto. Estaban desesperados por una victoria. Y esa desesperación se convirtió en una especie de lente distorsionado, o sea, la forma en que empezaron a interpretar todos los movimientos del adversario. Y ese lente distorsionado fue exactamente lo que los llevó a morder el anzuelo. La verdadera historia comienza en las aguas del Estrecho de Hormuz. Sí, ahí es donde ven lo que parece ser una oportunidad, caída del cielo. 3 destructores estadounidenses clase Arleigh Burke, el USS Mason, el USS Truxtun y el USS Rafael Peralta. Navegando a muy baja velocidad, transitando por el punto más estrecho del canal, apenas 54 kilómetros de ancho. Básicamente un embudo perfecto. Y la inteligencia iraní
O sea, ellos vieron esto y concluyeron que Estados Unidos estaba distraído. Creían que las discusiones diplomáticas de Washington con los estados del Golfo Árabe habían dejado a estos barcos completamente aislados. Lo cual es un ejemplo de manual de lo que llaman sesgo de confirmación, ¿no? Es el sesgo en su forma más letal. Las redes de inteligencia alimentaron a sus comandantes con la narrativa exacta que su desesperación necesitaba escuchar. Les dijeron lo que querían oír. Un enemigo dividido cometiendo un error táctico de principiantes. Pero la realidad dentro del Pentágono era otra. Tenían un problema de física infranqueable. Sabían que las instalaciones de lanzamiento de misiles del enemigo estaban enterradas bajo medio kilómetro de montaña. Y la tecnología satelital tiene sus límites. O sea, puede leer las letras de una placa de auto desde el espacio, pero no puede ver a través de 500 metros de roca sólida y acero. La roca sedimentaria y las puertas antiblastos son impenetrables para los sensores ópticos. Pero a ver, un momento. Me cuesta muchísimo creer que los altos mandos no estuvieran sudando frío con este plan. ¿No es una locura absoluta usar destructores de miles de millones de dólares y vidas humanas como simple carnada? La doctrina detrás de esta operación es fría y matemática. Asume el riesgo calculando la simetría de la información. O sea, no los usaron como escudos. Los usaron como ganzúas. Si es imposible penetrar la montaña desde el exterior, la única forma de destruir esos búnkeres es obligar al enemigo a abrir las puertas desde adentro. ¡Wow! Eso es brillante y espeluznante. Los destructores funcionaban como un malware, un virus en el mundo físico. Un cebo diseñado a medida. Sabían que la desesperación del IRGC no les permitiría ignorar un blanco tan lucrativo. Necesitaban que el enemigo creyera que tenía la ventaja. Y, bueno, el cebo funcionó a la perfección. Funcionó porque desencadenaron el ataque bajo la doctrina Navariani de negación del mar. La simetría llevada al extremo. Sí, la estrategia del enjambre, la doctrina de las 1000 picaduras. Porque ellos no iban a intentar un combate directo, de barco a barco. Sabían que perderían. La pura fuerza de los números contra la sofisticación. Visualiza la escala de esta operación en la oscuridad del Golfo. Es realmente aterrador tratar de imaginarlo. No hablamos de lanzar 2 o 3 misiles. Es el horizonte nocturno oscureciéndose por completo. Cientos de objetos convergiendo hacia 3 puntos minúsculos al mismo tiempo. Y si esta discusión está ofreciendo una nueva perspectiva, suscríbanse al canal para no perderse futuras entregas. Porque aquí es donde la táctica se vuelve un infierno. Esta táctica tiene una base lógica innegable. Se fundamenta en provocar la saturación cognitiva del adversario. Claro, abrumar los radares. Un operador humano o un sistema de defensa antiguo solo puede procesar una cantidad finita de amenazas. Al lanzar cientos de proyectiles baratos, la pantalla enemiga colapsa. O sea, el objetivo no es que cada misil o dron sea perfecto o preciso. El objetivo es que la computadora de defensa simplemente se congele, tratando de calcular todas las trayectorias. Exactamente. La ejecución se dividió en 3 oleadas letales. La primera fue una nube masiva de drones kamikaze serie Shahed. Volando a ras del agua. Su propósito era cegar los sensores, ¿verdad? Agotar las municiones de los barcos antes del golpe real. Detrás de ellos venía la segunda oleada. Misiles de crucero antibuque pesados, los sistemas NUR y Kader. Armamento supersónico diseñado para perforar acero naval. Y luego, la tercera oleada, que me parece la más audaz de todas. Las avispas rojas. Lanchas de ataque ultra rápidas, construidas de fibra de carbono para minimizar su firma de radar. Moviéndose a más de 110 nudos. O sea, listas para rodear a los destructores y literalmente fusilarlos a quemarropa en el agua. Toda esta coreografía se basaba en una premisa simple. La cantidad física superaría inevitablemente la capacidad de procesamiento del enemigo. Y estaban tan seguros de esto que la televisión estatal iraní, ya estaba preparando los comerciales y las transmisiones para anunciar la victoria. Habían calculado que el hundimiento era un hecho matemático. Habían calculado la incapacidad humana para sobrevivir a eso. Pero el muro contra el que chocaron no tenía elementos humanos en su respuesta. Aquí es donde entra el sistema de defensa de misiles balísticos Aegis. Y a ver, tenemos que detenernos un segundo en esto, porque este sistema resolvió el ataque entero en menos de un minuto. Aegis no es solo un radar dando vueltas, ¿cierto? Aegis es la fusión de una supercomputadora con un arsenal cinético.
Elimina por completo factores como el pánico, el miedo o la fatiga visual. O sea, Aegis no siente presión, simplemente hace matemáticas a una velocidad incomprensible. En fracciones de milisegundo, el algoritmo clasificó cada uno de los cientos de objetos en el espacio aéreo. Calculó la trayectoria, la velocidad, la masa y la probabilidad de impacto de todos. Y prioriza. Eso es lo más loco. El sistema sabe identificar, digamos, qué dron va a caer al mar por un error de navegación a 20 metros del barco. Y simplemente lo ignora. No desperdicia un solo interceptor en amenazas nulas. Simultáneamente, asigna el recurso exacto para desintegrar un misil de crucero pesado a decenas de kilómetros de distancia. El resultado fue una masacre de 40 segundos. Una pared de fuego perfecta. Los misiles pesados explotaron en el cielo nocturno muchísimo antes de ser un peligro visible. Los enjambres de drones fueron incinerados en sus trayectorias de vuelo. Las lanchas de fibra de carbono fueron rastreadas por sensores integrados y hechas pedazos. Antes siquiera de entrar en rango de disparo, todo el enjambre desapareció. Y ni un solo marinero resultó herido, ni un solo rasguño en los destructores. Es la prueba definitiva de que la velocidad de procesamiento de un microchip aplastó a la logística física tradicional. Matemáticas contra fuerza bruta. Pero, y aquí es donde mi mente realmente hace un cortocircuito. Sobrevivir a esto era solo la fase 1 de la operación, ¿no? Sobrevivir era apenas el requisito mínimo. La verdadera misión se estaba ejecutando muy por encima de la atmósfera. Un momento. Claro, si los barcos eran ganzúas, al disparar cientos de misiles desde las montañas, los atacantes tuvieron que abrir sus puertas blindadas. Al intentar hundir a los destructores, revelaron voluntariamente la ubicación de cada instalación secreta. Abrieron sus propios cortafuegos físicos. Y el espacio estaba vigilando. Lo que la mayoría no entiende es que una red de satélites Titan y drones Triton de gran altitud cartografiaba la costa con sensores térmicos en tiempo real. O sea, cada vez que un motor de esos misiles se encendía dentro de la montaña, generaba una firma de calor, una llamarada inconfundible. Las redes informáticas procesaron esos fogonazos instantáneamente, triangulando el punto de origen y generando coordenadas GPS exactas. Coordenadas de las entradas a ciudades subterráneas que llevaban 40 años escondidas bajo la roca. La niebla de guerra simplemente se evaporó. Y el contraataque fue metódico e implacable. Bombas antibúnker de extrema precisión cayeron desde la estratosfera, guiadas directamente hacia esas puertas de acero que, irónicamente, aún estaban abiertas. Bandar Abbas, que era el centro naval, quedó reducido a escombros humeantes. En la isla de Geshm, las municiones penetraron hasta el núcleo de los túneles. Colapsaron la montaña sobre las unidades de élite. Quedaron sellados en sus propias fortalezas. O sea, el lugar que consideraban el refugio más seguro de la Tierra fue su tumba. Las plataformas de lanzamiento en Sirik y Minab sufrieron exactamente el mismo destino. Todo erradicado por el procesamiento de datos. Es brutal. Todo ese blindaje se volvió obsoleto frente a, la inteligencia en tiempo real. Y para más exploraciones profundas y fascinantes como esta, suscríbanse al canal. Porque lo que vino después no fue solo un colapso militar, fue un colapso de la realidad misma dentro del régimen. La infraestructura física desapareció. Inmediatamente después, la cúpula política entró en una fase de delirio terminal. Sí, la desconexión total. La televisión estatal, al no tener una victoria que mostrar, empezó a transmitir videos viejos de archivo diciendo que la Armada estadounidense estaba huyendo. Cuando un sistema autoritario cerrado enfrenta la aniquilación de su poder duro, negar la realidad es su único mecanismo de supervivencia. Pero hay un detalle, una filtración de una reunión de gabinete que ilustra esto de una manera casi surrealista. Es el síntoma más claro de un vacío de poder absoluto. Exacto. O sea, el presidente de la nación está de pie en la cabecera de la mesa. Debería estar discutiendo la respuesta a la destrucción total de su infraestructura. Pero en la silla del líder supremo, Ali Khamenei, no hay una persona. Hay una figura de cartón. Una impresión a tamaño real del líder. Ya el presidente le está hablando al cartón, rindiéndole un informe, llamando a esta figura humilde y fuerte. Es de locos. Un gobierno tomando decisiones de vida o muerte frente a un recorte de papelería.
El uso del cartón trasciende el absurdo visual. El mensaje subyacente para el mundo es escalofriante. No hay nadie al mando. Y al verse acorralados, sin opciones militares reales, pasaron a lo que se llama el farol del fin del mundo. Emitieron la directiva de escalada coordinada. Una amenaza de destrucción mutua asegurada a nivel económico. La idea era, si nos hundimos, hundimos la economía global con nosotros. Prometieron atacar las tuberías petroleras en Yanbu, en Arabia Saudita. Amenazaron los puertos de Fujairah en los Emiratos Árabes. Advirtieron que usarían a la milicia Houthi para bloquear de manera permanente el Mar Rojo. Pero la amenaza más grave era digital. Esta parte me dejó fría. O sea, querían usar explosivos de profundidad para cortar 7 cables de fibra óptica submarinos. Esos cables manejan el 97% del tráfico de Internet y las transacciones financieras del Medio Oriente. Un reseteo forzado. Dejar a la región sin petróleo y sin Internet en una misma tarde. Pero el problema con las amenazas apocalípticas es que necesitas poder para respaldarlas o aliados que te salven. Y estaban completamente aislados. El pragmatismo geopolítico es despiadado. Las alianzas entre superpotencias se rigen por la estabilidad de las cadenas de suministro. China no iba a meter las manos al fuego por ellos. A Beijing no les sirve la volatilidad, ¿verdad? China ya estaba reubicando sus activos hacia los puertos de los Emiratos Árabes Unidos. Buscaban previsibilidad, no un martirio. Y Rusia, bueno, a Rusia le vino increíble este caos. Con la tensión en el Golfo, el precio del barril de petróleo se disparó a más de $100. Un mercado en pánico es altamente lucrativo para Moscú. Se beneficiaron económicamente mientras observaban el colapso desde lejos. Irán se dio cuenta de un segundo a otro que no tenía fuerza militar, no tenía control interno y no tenía ni un solo amigo en el escenario mundial. Se quedaron solos en un búnker con su figura de cartón. El desmantelamiento de 4 décadas de preparación fue total e irreversible. Y esto cambia por completo cómo entendemos el poder moderno. O sea, la fuerza bruta y los muros gruesos fracasaron frente al código algorítmico. Barcos usados como carnada para forzar errores fatales. Millones de dólares en acero evaporados por sensores térmicos. Considera las implicaciones a gran escala. Si un sistema subterráneo construido pacientemente durante 40 años se vuelve obsoleto en 40 segundos, gracias a los datos. Sí. ¿Qué otras fortalezas inexpugnables en el mundo moderno son solo ilusiones? Instituciones financieras, redes energéticas, estados enteros. Es una reflexión muy pesada. Quizás al seguir construyendo estas murallas gigantescas, simplemente nos estamos encerrando en bóvedas de las que el algoritmo ya tiene la llave. La acumulación de defensas analógicas es ahora sinónimo de construir la propia tumba. 40 segundos que borraron 40 años. Gracias por escuchar, suscríbanse para más análisis y exploren los otros videos en el canal para continuar el viaje.